Bienvenidos a la lección 9 del curso de Lógica Matemática. Vamos a continuar haciendo algunos ejemplos de cómo demostrar una proposición de la forma para todo x p de x, pero por el método de contradicción. Como la contradicción consiste en suponer como verdadera la negación de lo que queremos demostrar, la negación de para todo x p de x hemos visto que es equivalente a existe x tal que no p de x. Entonces, por contradicción, debemos suponer que la negación es verdadera. Entonces hay que suponer que es verdadero que existe x tal que no p de x. En otras palabras, hay que suponer que existe un objeto t tal que no p de t es verdadero. Y a partir de suponer que existe un objeto t tal que no p de t es verdadero, llegar a algo que es absurdo. Veamos algunos ejemplos. Pruebe que para todo x en el intervalo de 0 a pi medio, el seno de x más coseno de x es mayor que 1. Bueno, si tenemos conocimientos de trigonometría, vamos a poder entender cómo demostrar este ejercicio. Este ejercicio tiene la forma para todo x que está entre 0 y pi medio. El seno de x más el coseno de x es mayor que 1. Como vamos a hacerlo por contradicción, la contradicción consiste en negar toda la proposición que queremos demostrar, suponer como verdadero toda la negación. Entonces voy a negar esta proposición. La negación de un para todo es un existe. Entonces la negación sería existe x en el intervalo de 0 a pi medio, tal que el seno de x más el coseno de x es menor o igual que 1. Esto debo suponer como verdadero. Por lo tanto, para hacer la demostración formalmente con el método de contradicción, supongamos que existe x en el intervalo de 0 a pi medio, tal que el seno de x más el coseno de x es menor o igual que 1. Pero cuando un número está entre 0 y pi medio, tenemos conocimiento de trigonometría que el seno y el coseno son positivos y menores que 1. Entonces tendremos que 0 es menor que el seno de x y esto es menor que 1. También 0 es menor que el coseno de x y menor que 1. ¿Qué implica esto? Implica lo siguiente, implica que 0 es menor que seno de x más el coseno de x, ya que el seno de x y el coseno de x son números positivos, por lo tanto la suma seguirá siendo un número positivo y en este caso, por la suposición, es menor o igual que 1 esta suma. Si elevamos al cuadrado, tendríamos que seno de x más coseno de x, todo esto elevado al cuadrado, es menor o igual que 1 al cuadrado. Y tendríamos que el cuadrado, aplicando el binomio al cuadrado, esto sería el primer término al cuadrado, seno al cuadrado de x, más el doble producto del primer término por el segundo término, seno de x por coseno de x, más el coseno al cuadrado de x. Pero hemos dicho que el seno de x más coseno de x al cuadrado es, anteriormente, es menor o igual que 1 al cuadrado.
Entonces tendríamos que seno cuadrado de x, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más 2 veces seno de x por coseno de x es menor o igual que 1. Pero aquí lo que hice fue cambiar la posición del coseno cuadrado de x, lo puse en como un segundo término y resulta que la suma de estos dos términos es 1 por propiedades pitagóricas del seno y el coseno. Seno cuadrado de cualquier ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo siempre da 1. Entonces tendría 1 más 2 veces el seno de x por el coseno de x, y esto sería menor o igual que 1. Pero digamos que cancelamos el 1, este 1 lo cancelamos con el 1 de la derecha, o en otras palabras, resto 1 en ambos términos, en ambos miembros de la desigualdad, y tendría 2 veces el seno de x por el coseno de x es menor o igual que 0. Y si el producto de dos números es menor o igual que 0, significa que uno de ellos dos es menor o igual que 0. Por lo tanto, acá tendría que el seno de x es menor o igual que 0 o el coseno de x es menor o igual que 0. Y esto es algo absurdo, esto es una contradicción, porque anteriormente teníamos que el seno de x es positivo y el coseno de x es positivo. Y acabamos de llegar a que uno de ellos debe de ser menor o igual que 0. Entonces, seno de x o el coseno de x sería un número menor o igual que 0 y al mismo tiempo mayor que 0. Eso es algo absurdo. Luego, lo supuesto, lo que supusimos al principio es falso. Suponer que existe un número x entre 0 y pi medio tal que el seno de x más el coseno de x es menor o igual que 1 es falso. Por lo tanto, lo que es cierto es la proposición que nos da el ejemplo, que para todo x en el intervalo de 0 a pi medio, seno de x más coseno de x es mayor que 1. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, para todo número primo p, raíz de p es irracional. Entonces esta proposición es de la forma, para todo p que está en los naturales, si p es primo, entonces raíz de p es irracional, no está en los números racionales. Como estamos por contradicción lo que debemos hacer es negar todo lo que deseamos demostrar, lo negamos, pero la negación de un para todo es equivalente a que existe, en este caso la negación del para todo será que existe p en los naturales, y negamos que si p es primo, entonces la raíz de p no es racional. Tenemos que negar toda la condicional. Pero la negación de una condicional se mantiene sin hacerle nada al antecedente, p es primo se mantiene y se niega el consecuente. Entonces debo suponer que raíz de p sí es un número racional. Por lo tanto, si lo voy a hacer por contradicción, debo suponer que existe un número primo p tal que su raíz cuadrada es un número racional. Entonces la prueba formal sería, supongamos, que existe p en los naturales tal que p es primo y la raíz de p es racional. Si la raíz de p es racional, significa que raíz de p se puede expresar como una fracción m sobre n, donde m y n son enteros, n diferente de 0, y voy a suponer
En este caso, como estoy en los naturales, P estoy suponiendo que es un número primo positivo, entonces M y N deben de ser positivos. O ambos pueden ser negativos, no habría problema, pero en este caso voy a suponer que son positivos. Y también voy a asumir que esta fracción está reducida en su mínima expresión, que M y N no tienen ningún factor en común. Entonces, supongamos que el máximo común divisor entre M y N es 1. Entonces, si elevo al cuadrado en esta ecuación, tendría que P es igual a M al cuadrado sobre N cuadrado. Esto implicaría que P por N cuadrado es M cuadrado. Y entonces, P divide a M cuadrado. Pero si un número primo divide al producto de dos números, es decir, si yo tengo un número primo que divide a por B, entonces P divide a o P divide a B. Esta propiedad es una propiedad que se usa bastante cuando se estudia divisibilidad. Entonces vamos a asumir que ya conocemos esta propiedad, vamos a suponer que ya tenemos conocimiento de que esta propiedad es verdadera. Entonces, si P divide a M cuadrado es como tener M por M, y al final, por esta propiedad, tendríamos que P debe dividir a M. Bueno, entonces, si P divide a M, M de la forma P por K para algún K en los naturales. Y si M es igual a P por K, lo sustituyo en esta ecuación, tendría que P por N cuadrado es igual a P por K al cuadrado. Y esto implicaría que P por N cuadrado es igual a P cuadrado por K cuadrado, divido por P toda la ecuación y tendría entonces que N cuadrado es igual a P por K cuadrado. Y esto implica que P divide a N cuadrado. Pero como P es un número primo, entonces P divide a N. Y si P divide a N, tendríamos que P divide a M y P divide a N. Entonces P divide al máximo común divisor de los dos números. Tengo que P divide a M y también divide a N. Entonces P divide al máximo común divisor de M y N. Pero el máximo común divisor de M y N es 1. Porque al momento de suponer que la raíz de P es un número racional, supusimos que M y N estaban en su mínima expresión. Habíamos reducido la fracción en su mínima expresión. Bueno, ahora si P divide a este máximo común divisor, que es 1, tendría que P divide a 1. Y como P es un número positivo, el único número positivo que divide a 1 es el mismo 1. Entonces P debe ser 1. Y esto es absurdo porque P era un número primo y 1 no es un número primo. Por lo tanto, lo supuesto al principio, suponer que existe un número primo tal que su raíz cuadrada es racional, eso me llevó a una contradicción, es decir, que es falso. Por lo tanto, la negación es verdadera. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier número primo, su raíz cuadrada, es un número irracional. Bueno, y eso era lo que les traía para esta lección.